Es tiempo de debate, se lo decíamos después de esta entrevista con la presidenta de la Autoridad Portuaria. Y como lo decíamos, el puerto de Huelva viene a inyectar optimismo a la capital y también a la provincia. Esas obras que se están realizando en el Paseo de la Ría vienen a ser un motor fundamental y una necesidad que tenía y una deuda pendiente que tenía la ciudad de Huelva con su ría. Con nosotros se encuentran diferentes personas que van a hablar de estos aspectos. A mi lado, a la izquierda, se encuentra José Álvarez Checa, arquitecto, Noches, ganador de ese concurso al que hacía mención Manuela de Paz. Luis Martínez, ¿qué tal? Buenas noches, arquitecto también. Bueno, también fue el que organizó todo este concurso. Coordinador del concurso. De ideas. Jesús Pelayo, ¿qué tal? Coaz empresarial y contertulio habitual nuestro. José Borrego, ¿qué tal? Buenas noches, profesor de Geología de la Universidad de Huelva. Y Juan Antonio Millán, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es un nombre muy largo el que presidente de la Asociación General de Transportes Autónomos. Estamos acostumbrados a verlo en debates por otros motivos y este lo tenía que. Tengo muchas banderas. Bueno, hablamos con Manuela de Paz y habéis estado presente en esta entrevista de lo que supone el puerto de Huelva para la economía de la ciudad y también para la imagen de una ciudad que, como decía, no ha estado frente al mar, sino más bien de espalda, aunque se está haciendo desde hace mucho tiempo ese trabajo, pues porque la ciudad mira sus rías. ¿Estas obras eran una necesidad, señor Martínez? Sin duda alguna. Los puertos en general, y el de Huelva no es distinto de los demás, son una infraestructura importantísima para una ciudad, porque no solo son una infraestructura a nivel nacional e internacional, sino que además forman parte de la ciudad, forman parte del entramado de la ciudad. No solo el entramado económico, sino el entramado social. Y Huelva no ha vivido nunca contra el puerto o de espaldas al puerto. Huelva ha vivido siempre ligada a su puerto. El desarrollo social de Huelva se ha hecho a través del puerto. Lo que ocurre es que cuando los puertos han ido creciendo, la filosofía de funcionamiento de los puertos los ha ido apartando del desarrollo social y el desarrollo de convivencia con la ciudad. Afortunadamente, digamos desde la democracia, no desde el inicio mismo de la democracia, sino digamos 10 años después, cuando ya se instaura la figura de la presidencia de un puerto, y el puerto no depende de un técnico, el puerto se da cuenta de que tiene que vivir con la ciudad y la ciudad con el puerto. Y eso se está ahora produciendo en Huelva, afortunadísimamente, y no solo se está produciendo, sino que va a continuar, seguro, porque es absolutamente necesario. Ya los puertos son conscientes de que dependen no solo de su valor estructural a nivel nacional e internacional, sino de su convivencia con la ciudad en la que están, puesto que la ciudad necesita el puerto y el puerto necesita la ciudad. Si no, sería una infraestructura como una carretera, que es absolutamente inene. Por tanto, yo estoy muy ilusionado con el proyecto del puerto, lo que está haciendo el puerto y lo que se propone hacer el puerto. Desde el punto de vista estético, señor Álvarez Checa, y ha habido muchísima polémica en torno a todo el tema de la lonja, el derribo, bueno, porque los exportadores se tienen que cambiar de su ubicación habitual. También decían que esa lonja era una seña de identidad, que podía perder esencia al puerto, pero sin embargo el proyecto que usted ha defendido y el proyecto que diseñó es todo lo contrario. Bueno, sí, la verdad es que hemos querido en el concurso primero potenciar lo que tenemos, no quitar a Huelva nada, sino al contrario, potenciarlo entrando una nueva tipología de lonja. Las lonjas hasta ahora servían para hacer una actividad concreta determinada, que era el descarga del pescado, la venta de pescado. Ahora queremos darle todavía un impulso mayor. Es decir, la pionera fue Tokio, la que se dio cuenta que sin una lonja, aparte de hacer las tareas propias, iban visitantes y veían todas las labores, aquello tenía un plus añadido. Eso es lo que hemos querido volcar en el proyecto de la lonja de Huelva, con independencia de otras características que luego podemos entrar, ¿no? Pero primero que no solo es la persona que trabaja en la lonja, sino que el visitante pueda ver toda la actividad. Desde que llega el barco, descarga el pescado, entra en la báscula, ve la subasta, pasa a las segundas ventas, ve el mercado de segundas ventas, cómo entra, cómo sale, todo eso dentro de un hombre acogido con sus cafeterías, sus buenos sitios para estar, para poder disfrutar de toda esa operación, que es la que le da nombre luego al puerto. Esa es la nueva lonja que tiene esa actividad plus, ¿no? Además de la reordenación de la parte norte del muelle de Levante, que ahora mismo, bueno, la misma valla ha sido siempre una seña de identidad del puerto, pero a su vez como una separación. Por eso lo que queremos es abrirle unos grandes huecos, unos grandes espacios, de tal forma que la valla sea traspasable, por así decirlo, pero manteniendo, ¿comprende?, su imagen como sitio de eso. Vamos a espacios abiertos, tanto en las casas, ¿no? Bueno, pues también
en este caso en las instituciones y en... Hombre, es que es muy bonito el estuario de la ría del Odiel. Es decir, la puesta de sol que tiene desde... Una belleza. Es una belleza que no la tienen todas las ciudades. Si tenemos eso y no lo vendemos y no lo disfrutamos, sería un error por nuestra parte. Yo creo que todo el proyecto que hicimos, el Dique 2 y la apuesta que hacíamos por Huelva, era para vender exactamente lo que tenemos y disfrutar de lo que tenemos. Es decir, no se hablaba tanto de la arquitectura que se hacía en sí, sino los vacíos que dejábamos entre las arquitecturas para disfrutar de ese estuario. Ese yo creo que fue quizás la chance mejor que tuvo el proyecto nuestro frente a otros grandes proyectos que se presentaron, es que buscábamos el negativo más que el positivo, aunque el positivo, por supuesto, lo desarrollábamos con bastante detalle y con bastante interés arquitectónico. ¿Me permite que le añada algo? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. No solo ha cambiado la lonja en cuanto a su funcionamiento, como muy bien dice Pepe, y su carácter turístico añadido, es que ha cambiado la pesca también. Es que la pesca de ahora no tiene nada que ver con la pesca de cuando se hizo esa lonja. Y ahí lo dejo. Después hablaremos de esos detalles y me gustaría preguntarle a nuestro economista, porque estamos potenciando esa estética del puerto de Huelva y quizás para atraer a inversores hay que ser atractivos. Eso lo defendemos en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Y cómo esa estética va a ayudar también a que turistas, pues operadores turísticos se fijen en la provincia de Huelva para que vengan y sobre todo también para agilizar esa economía que algunas veces parece que no está lo suficientemente exprimida. Hombre, yo creo que primero la inclusión del puerto de Huelva dentro del corredor mediterráneo ha supuesto, como todos sabemos, un logro histórico. Eso va a suponer un gran revulsivo económico para nuestra capital y para nuestra provincia. Aparte de que tenemos que tener en cuenta que dentro del típico mapa de España a nosotros ya se nos vamos a tomar como referente dentro del comercio marítimo. Ya éramos un puerto importante antes de esta inclusión en el corredor marítimo, pero ahora quizás pues vamos a hacerlo mucho más. Hombre, yo creo que a nosotros dentro es como cuando estamos hablando de que a una empresa le toca la lotería. Yo creo que a Huelva le ha tocado la lotería con el puerto de Huelva, con la concesión y la inclusión en el corredor mediterráneo. Yo creo que tenemos ahora mismo como referencia al puerto de Huelva como un tractor económico que es el que debe de tener la obligación de tirar ahora mismo de la economía de Huelva. Primero porque es un futuro generador de empleo. Estamos hablando de que lo ideal, como acaba muy bien aquí de hablar tanto Luis como José, pues que tenemos que crear una Huelva atractiva, una Huelva que tenga una estética que llame la atención. Toda esta infraestructura que va a crear el plan estratégico que plantea el puerto de Huelva, primero en el 2017 y después en el 2022, puede llegar a ser un gran incentivo económico, pero lo que sí es importante es que los empresarios de Huelva, tanto de Huelva, provincia y del resto de España, vean esa gran oportunidad de negocio que se va a generar. Estamos hablando de que se va a crear toda una infraestructura logística, aquí en Huelva. Estamos hablando de que el puerto de Huelva es el que tiene que tirar de todos y cada uno de los sectores, tanto desde un punto de vista turístico con la entrada de cruceros, tanto desde un punto de vista de aprovechar el sector hortofrutícola, intentar trasladar una serie de productos agrícolas que hasta ahora o no se están transportando porque no son viables o porque no se ha investigado. Es decir, desde el sector de la minería, el auge que está teniendo la minería ahora mismo. Es decir, creo que dentro de lo que cabe deberíamos de considerarlo como una obligación social por parte del puerto. El puerto está haciendo mucho, no cabe duda. Pero creo que los onubenses tenemos que ser conscientes de lo que el puerto puede hacer por nosotros. Entonces también es una obligación exigírselo al puerto. Es decir, él ha dado una frase clave para mí. El puerto no es nada sin la ciudad y la ciudad no es nada sin el puerto. Es decir, cuando estamos hablando de unificar esos dos entes, estamos hablando de aprovechar las sinergias que en ambas direcciones se puede generar. Y por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo vengo de familia de importadores y exportadores de pescados y de mariscos. Lo que ese saladero o esa antigua pescadería estaba destinada a una pesca muy antigua. Hoy en día es digno de ver, por ejemplo, en determinados puertos, la calidad, la frescura, la limpieza, que es un valor añadido también para la venta. En definitiva, yo creo que
debemos de considerar que tenemos una gran oportunidad y debemos de ser responsables a la hora de también involucrarnos nosotros un poco más como inversores, tanto en instalaciones, en infraestructura y, por supuesto, aprovechar esa sinergia. Ya tenemos la oportunidad, demos un paso para adelante y el que no arriesga, evidentemente, no gana. Señor Millán, para ganar hay que arriesgar, como apuntaba nuestro economista. El puerto de Huelva, como hemos dicho, en la estética se está avanzando, en la inclusión en el corredor mediterráneo, también en la posición que tiene, porque estamos en el Atlántico. En el transporte, ¿qué asignaturas pendientes hay y qué es lo que reivindicáis de la asociación que usted preside? Nosotros vemos el puerto desde la más distancia, desde el Iterland. El puerto de Huelva tiene muchos méritos, pero hay que defender los méritos que tiene. Hay quien está defendiendo a los de Sevilla, a los de Cádiz. Nosotros necesitamos que se defienda el puerto de Huelva. La comunidad portuaria a la que pertenecemos, yo represento al transporte por carretera y ferrocarril en el Consejo de Navegación y Puerto, vemos el puerto desde el Iterland. Queremos ampliar el Iterland. El Iterland del puerto de Huelva no es Huelva, ni Extremadura, ni Sevilla, ni Cádiz, ni Andalucía, ni Portugal. Es hasta donde sea capaz de llegar un ferrocarril o un camión con un contenedor que llegue por el puerto de Huelva, sin limitaciones. El puerto de Huelva, cuando sea el corredor, llegará a Europa, pero ahora puede llegar también. Y nosotros defendemos que se tienen que aprovechar bien la infraestructura que tenemos. Coincido con la presidenta cuando dice, estamos aquí todo el día pidiendo más infraestructura, pero por lo pronto vamos a aprovechar la que tenemos, ¿eh? Vale más pájaro en mano que 100 volando, ¿eh? Y hay un elemento fundamental. El puerto de Huelva tiene un potencial enorme, porque lo tiene ya en graneles, pero lo tiene en contenedores. Lo tiene contenedores de productos agroalimentarios, en contenedores de minerales, de concentrados de minerales que está saliendo por otros puertos. Lo tiene en la industria tradicional. Nosotros le pedimos al puerto, como transporte por carretera y que sea más competitivo, y lo está haciendo. Que la comunidad portuaria ajuste sus precios. Se han puesto tarifas planas, eso es muy importante. Antes entrar un barco aquí un fin de semana costaba el doble. Se está apretando toda la comunidad, se está apretando los precios para hacer más competitivos. Pero es que también, lógicamente, el puerto de Huelva necesita abrirse, lo que abríamos antes. La gran línea Mérida-Huelva para contenedores, eso es fundamental. Para que salga por aquí el tomate de Mérida, que no salga por el puerto de Lisboa. Pero es que además el mineral de la mina de Masa tiene que venir por el ferrocarril, y lo digo desde el transporte por carretera. Tenemos que tener una red de acarreo, que lo que tenga que venir por carretera venga por carretera y lo que tenga que venir por ferrocarril. Eso se llama intermodalidad. Y en Huelva, la comunidad portuaria y yo como representante del transporte por carretera y ferroviario hemos apostado por la intermodalidad. Queremos que haya gestión intermodal, pero también queremos que se nos meta en la plataforma logística española, ¿eh? Es decir, no Cádiz solo. Cádiz, sí, mire usted, es que Cádiz va a ser la plataforma. Es decir, los puertos de Cádiz y de Huelva pueden coordinarse. Otra cosa es Sevilla, que es muy bueno para los viajes de turismo. Pero para las mercancías, Huelva y Cádiz tenemos que coordinarnos. Tener un buen Interland, tener buenas redes de acarreo, ferroviario y por carretera, abaratar el puerto y mirar a América, a África, que los productos, las frutas y todo eso llegue aquí se respida, se mejore y se arregle y desde aquí salga hacia Europa. Para eso necesitamos una buena red de turismo. Con respecto a la geología, porque la Universidad de Huelva en este sentido, bueno, pues también tiene un área que trabaja y que está haciendo proyectos e investiga sobre pues, cuáles son las características de nuestro puerto. Cuéntenos cómo se está desarrollando esa línea de investigación y cuáles son las líneas clásicas, la clave para que todo esto se pueda llevar a cabo. Sí, bueno, el puerto de Huelva es singular por muchas características. Entre una de ellas es la propia situación fisiográfica en la que se encuentra. Esto, aunque hablamos muchas veces del área de Huelva es un estuario especial.
que recibe a dos ríos también muy especiales, bien conocidos en todas las partes del mundo. El puerto de Huelva tiene varios problemas que debe asumir con soluciones que son soluciones nuevas. Uno es el dragado. Son materiales muy particulares, materiales que tienen una concentración de metales pesados terriblemente enormes, que no se pueden tratar como dragados normales y hay que gestionarlos de una manera especial. El puerto hasta ahora lo está gestionando pues depositándolos en esas balsas que vemos en los laterales. Eso tiene temporalmente un fin. Es decir, no podemos estar constantemente dragando ese tipo de material y almacenándolo, porque va a llegar un momento en que las propias instalaciones portuarias se van a ver afectadas por esa superficie de almacenamiento. Tiene que buscar soluciones. Soluciones que pasan por algunos métodos que son métodos innovadores, fundamentalmente de inertización de ese tipo de material. La Universidad de Huelva, en colaboración con el puerto, pues intenta trabajar en ese sentido, en optimizar las labores del propio dragado, desde el punto de vista del tiempo y del espacio, porque son labores costosas que influyen directamente en la actividad portuaria y que hacen que ésta sea más barata o más cara. Está trabajando fundamentalmente en un aspecto importante para el puerto de Huelva, que es el subsuelo de su infraestructura. El puerto de Huelva lleva capitalizando en obras de infraestructura años y años, desde prácticamente el siglo XIX, pero sin embargo no ha rentabilizado el conocimiento de ese subsuelo que tiene para cuando vuelva otra vez a hacer infraestructura no tener que repercutir otra vez costes de obra sobre los mismos sitios. Nosotros hemos llevado a cabo la labor de la realización de lo que se llama una carta geotécnica en el puerto con todos los datos históricos que tiene el puerto de Huelva de su subsuelo, para que una vez que ellos pues implementen cualquier tipo de infraestructura, ese paso previo, que es el conocimiento de la situación del terreno, ya lo tengan. Trabajamos también sobre la calidad y cómo influye la propia actividad fundamentalmente de graneles del puerto de Huelva sobre el sistema físico y el sistema biológico. El puerto de Huelva, además, yo creo que tiene otra doble característica añadida. Huelva es puerto desde hace miles de años. Es decir, los grandes hitos culturales de Huelva y su provincia han estado directamente asociados a la actividad portuaria desde el momento de los tartesos. Eso, queramos o no, pues físicamente se nos ha dado así. Yo creo que el puerto de Huelva también debería vender esa parte, que es la parte histórica del propio puerto, que es un valor añadido que tiene además del propio valor comercial del puerto. Nosotros trabajamos también en colaboración con compañeros arqueólogos en la carta de arqueología de la situación del puerto de Huelva. Además, el puerto de Huelva, yo quiero hacer hincapié también en que está situado en una zona relativamente especial desde el punto de vista natural. Tenemos a muy pocos metros un paraje natural. Un paraje natural con unos valores de biodiversidad importantes, lo acaba de mencionar la propia presidenta. Se ha mejorado muchísimo la calidad ambiental de la ría de Huelva, sin duda ninguna, desde hace 30 años. Es decir, ahora estamos en una situación prácticamente de vertido industrial cero. La calidad del agua depende fundamentalmente de la calidad de los dos ríos, más que de la propia actividad que está implementada en la ría de Huelva. Sigue siendo problemática en algunos momentos, pero hemos mejorado muchísimo. Pero el puerto de Huelva también tiene que ser cuidadoso a la hora de la implementación de sus infraestructuras, porque toda la afectación que se produce desde el punto de vista físico acaba repercutiendo en las comunidades faunísticas que están a su lado. Es decir, solo la ocupación de suelo ya afecta directamente al entorno más cercano. Es decir, debe ser o tener puesta su mirada en hacer un desarrollo sostenible de su propia actividad, para que desde el punto de vista del entorno natural en el que está instalado, esa afectación sea la menor posible. Realmente las grandes infraestructuras, fundamentalmente las de ocupación de superficie física, las ha realizado el puerto de Huelva ya en este momento. Tienes grandes, desde el punto de vista de extensión, es de los más grandes que hay. Lo que tiene que optimizar fundamentalmente son las actividades sobre esa superficie física. Entonces, ya digo, para no afectar o hacer lo más sostenible posible la actividad del puerto sobre el entorno natural, que de nuevo es un valor añadido. El puerto de Huelva tiene muchas singularidades. Hay pocos puertos de Huelva que estén acompañados de esa singularidad que tiene justo a pocos metros. ¿Cómo lo ven? Porque todas esas características me imagino que se tienen en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto desde el punto de vista arquitectónico. Sin duda, a la hora de organizar la presencia de la arquitectura dentro del puerto de Huelva. Yo voy a tratar de ser breve porque todos hablan muy bien, todos tienen mucho que decir. Por tanto, voy a ver si es concreto.
En relación al puerto, puramente a su situación, que coincido con todo lo que se ha dicho, al corredor, yo tuve la suerte de, cuando yo era presidente de la Comisión de Infraestructuras del Congreso, de, en ese momento que se produjera la entrada en el corredor, la propuesta de entrada en el corredor de Mediterráneo, en el corredor atlántico del puerto de Huelva. Tuve esa suerte. No quiero decir que lo hiciera yo, ni muchísimo menos, no fue propuesta del gobierno, pero tuvo que pasar. Y hay un consenso de todas las fuerzas políticas en que eso se produjera. He tenido la suerte también de que en el momento que el puerto de Huelva se propone acercarse más a la ciudad, abrirse, como decía Pepe, a la ciudad, integrarse más en la ciudad, ha habido un consenso de todas las fuerzas políticas. En el ayuntamiento me decían a mí que no se había habido una votación unánime en el ayuntamiento desde hacía 20 años, salvo la del puerto de Huelva. Bueno, eso para mí es una satisfacción. Eso no significa que lo haya producido yo. He tenido la suerte de participar de eso. El puerto de Huelva tiene características excepcionales, como tú has dicho. El tamaño es fundamental. El tamaño tiene una gran extensión. ¿Por qué no puede desarrollarse más el puerto de Cádiz? Porque no se cabe en el puerto de Cádiz. ¿Por qué no se desarrollan más otros puertos? Porque no tiene superficie terrestre que pueda dar lugar al acogimiento de empresas que desarrollen actividad en el puerto. ¿Qué es lo que sucede y ha sucedido en todos los puertos y por qué llegamos a este punto? Primero, la entrada de la democracia, la aparición del presidente o la presidenta de un puerto en lugar del ingeniero director. Háblenle ustedes a los ingenieros directores de antes de la democracia de una nutria. A ver qué decían. Y sin embargo ahora el puerto se preocupa de las nutrias. Bueno, eso es muy importante porque el puerto lo que ocurre es que se ha convertido en un ente vivo y relacionado con los demás. Antes era una auténtica isla dentro de las ciudades. Eso es una cuestión. Segunda cuestión, la función del puerto. El puerto tiene ya en todas las ciudades su puerto viejo, que todavía en Huelva no lo hemos llamado así, y su nuevo puerto. Ese puerto viejo ha pasado a ser una reliquia turística, una historia de Huelva y una vivencia de la ciudad. Y se están reconvirtiendo todos esos puertos en Marsella. Si vais, he tenido oportunidad de estar hace poco, no es que... Si van ustedes a Marsella, que tiene un puerto el más importante del Mediterráneo, tiene un extraordinario puerto industrial, pero donde está todo el mundo concentrado en el puerto viejo de Marsella. El puerto de viejo de Marsella es un hervidero turístico, lo han convertido en un foco turístico. Y no tiene la lonja, que nosotros vamos a tener una magnífica lonja que nos ha diseñado el señor Checa. O sea que lo de la lonja va a ser un plus. Bueno, eso le va a dar al puerto de Huelva una capacidad de interrelación con la ciudad que no estamos desaprovechando. Lo segundo que quiero decir, y voy a tratar de no extenderme mucho, es el tema de la pesca. La pesca ha cambiado fundamentalmente. Prácticamente en Huelva ahora mismo no hay ningún barco de pesca fresca. La pesca fresca, cuando se hizo la lonja anterior, en Huelva había más de 200 barcos de pesca. Ahora mismo, iban y venían el mismo día. Claro, iban y venían en el mismo día, o turnos de 16 días y turnos de 18 días, porque iban a Mauritania a pescar y volvían. Se trabajaba con hielo. La aparición de los congeladores y la evolución de la política pesquera y de las circunstancias de las millas y todas esas cosas ha traído como consecuencia que en Huelva no quedan barcos de fresco. La Asociación de Barcos de Fresco de Huelva ha desaparecido. Y usted, bueno, y como una lonja se puede producir en una ciudad, y esa lonja tan limpia, como decían mis dos compañeros, porque el pescado llega a Huelva más por camión, por avión, los transportes que nos organiza el señor Millán, que en el propio barco. Luego, por tanto, la lonja ahora mismo es una boutique. Puede ser una boutique. Y eso es atractivo. Nadie va a ver descargar un barco de fosfato. Se pone perdido, ¿no? Pero un barco de pesca hoy día es una belleza verlo descargar. ¿Y qué barcos de pesca llegan? Llegan los barquitos de los puertos aledaños, que son barcos pequeños, barcos artesanales, barcos que ahora también hablan de quitarlos de en medio. Y yo me negaría rotundamente. Porque eso es la vivencia, es la vida de Huelva. Es algo consustancial con la gente de Huelva. Y tercero, quería hablar del espíritu y brevemente ya del concurso que creamos. Cuando el presidente anterior me llamó para que me hiciera cargo de la organización y coordinación del concurso, el presidente tenía muy claro qué tipo de concurso y hacia dónde tenía que ir. Y tratamos de hacer en la organización del concurso, primero, hacerlo atractivo para los intervinientes, para los arquitectos que fueran a presentarse, y hacerlo muy atractivo para la ciudad y muy relacionado con la ciudad. Tomamos contacto con el Ayuntamiento de Huelva, que es quien dirige urbanísticamente la ciudad, estuvimos de acuerdo en todo, tomamos contacto con el Colegio de Arquitectos de Huelva y colaboró con el Puerto Unidos y estuvimos de acuerdo en todo y tuvimos la suerte de que se presentaron más de 40 arquitectos. Y el espíritu del pliego era el mismo espíritu del pliego del puerto de Vigo, del puerto de Marsella y de todos los puertos que han iniciado ese avance
hacia convertir el puerto en algo vivo relacionado con la ciudad y que obtenga todas las sinergias de la ciudad y las sinergias del puerto, como decía nuestro ilustre economista. Luego, yo creo que ese espíritu se consiguió plasmar en el proyecto ganador, pero luego, sin duda, el proyecto ganador tenía una cosa, eso es una ventaja que tenía el señor Checa, que conocía Huelva perfectamente. Y claro, siendo un buen arquitecto y encima conociendo la ciudad, bueno, dio con la tecla de lo que quería el puerto hacer. No solo se trataba de hacer una lonja, un edificio bello y inanimado, se trataba de hacer una lonja integrada, se trataba de que la gente viviera el puerto. Es que si ustedes piensan ahora mismo, a mí me ilusiona tanto que estaría toda la noche hablando, pero desde el centro de Huelva, desde la placeta al puerto, hay 5 minutos andando. Hay 5 minutos andando. Solo vemos o atisbamos el puerto desde la calle Marina, que vemos la magnífica escultura. De las demás calles no las vemos porque hiciste tú las calles redondas de esto, si no lo veríamos. Pero quiero decir, ¿qué tenemos? No te critico. No. Pero, ¿qué tenemos? No me critica y ahora te digo el porqué. Ya me lo imagino. Pero, ¿qué tenemos ahora? Que, bueno, tenemos la placeta, un puerto que es inaccesible, y vamos a tener la placeta y un puerto muy accesible a 5 minutos andando, con un parque en medio que el ayuntamiento es consciente que tiene que abrirlo y hacerlo partícipe del puerto. Se cumplió la propuesta del concurso, se cumplió el resultado del concurso, el proyecto de Pepe Álvarez Checa recogía perfectamente el espíritu, y yo creo que ahora, si tenemos suerte y se culmina la obra, pues vamos a disfrutar en Huelva de una infraestructura social, social con independencia de la estructura económica, importantísima. A mí, ¿has terminado, Luis? Sí. No, a mí me gustaría hacer una consideración. Cuando hablamos del puerto de Huelva, efectivamente, la presidenta lo ha dicho, ¿no? Es el puerto más grande, pero sobre todo tiene una longitud impresionante. Son 25 kilómetros lo que tiene. Bien, de esos 25 kilómetros del puerto, lo que conocemos como puerto antiguo, habitual, que es el muelle de Levante, lo que está frente a la ciudad habitable de Huelva, eso no llega a un 10%. Luego, cuando se plantea el acercamiento de Huelva a la ciudad, lo hacemos a un 10% del puerto. Es decir, con lo cual es importante que ese espacio portuario sea híbrido y se acomode a la ciudad. Por eso yo creo que ha sido toda la lucha que ha tenido esta ciudad en los últimos 20 o 30 años. Es decir, vamos a acercarnos a la ciudad, pero vamos a acercarnos al puerto, a una zona pequeña del puerto, porque el puerto la verdad tiene muchos kilómetros más. ¿Qué ocurre? Que ahora cuando se plantea esa operación en la ciudad, lo primero es que hay unas redes ferrocarriles que nos impiden llegar al puerto. Entonces hace la gran operación de zafra y de pescadería. Es decir, bueno, hay que desmontar esas redes de ferrocarril que nos impiden hacer. Se hace, efectivamente, el PERI de Zafra, que es el primero que impulsa. Y ahí el puerto de Huelva se involucra, porque son terrenos también del puerto, y en la Junta de Compensación el puerto, evidentemente, deja sus terrenos y los pone en carga. Se hace un magnífico parque, un parque que tiene cerca de 8 hectáreas de parque. Bueno, pero también a mí me gustaría decir una cosa, hay que rematar las cosas. Es decir, ese parque todavía tiene 2 enclaves que ya han prescrito, que es el de Frigorífico Huelva y las maderas de González Barba, que ya deben de salir. No se puede decir, como alguien escuché un día, no, vamos a reinventar que Frigorífico se convierta en una discoteca. No, mire usted, no, eso es parque, y ese se pagó como parque, el puerto lo pagó y debe ser parque, para culminar ese acercamiento de la ciudad. No para dejar estancado ahí un ente que todavía no debe estar. Bien, y después está saltar al muelle de Levante. Y ese muelle de Levante, y bien lo decía Luis, es decir, si vas a Marsella, el puerto antiguo de Marsella es un híbrido. Ahí hay un hotel, un barco que descarga, es decir, hay compra, venta, movimiento de gente. Es decir, esa es la ciudad activa, porque todo lo que, por ejemplo, los americanos han querido hacer con los puertos temáticos, han fracasado. Porque tú haces un puerto temático y que tienes que tener la propia vida de la ciudad volcada en el puerto. Ese es un poco el proyecto nuestro, el acercar con cosas al puerto y que ese puerto tenga muchas cosas. Y que pueda estar el barco descargando en la lonja, pero al lado puede haber otra actividad, a lo mejor más urbana, menos portuaria o menos pesquera, pero que le dé vida a la ciudad. Sobre todo cuando estamos hablando, ya lo digo, de una parte pequeña de toda la extensión de ese puerto. Y eso me parece muy importante. Málaga, por ejemplo, ya lo ha hecho. Málaga ha cogido una parte pequeña, la ha rehecho entera. Bueno, hoy día es el segundo monumento más visitado de Málaga.
el palmeral de las sorpresas que han hecho allí. Bueno, pues una operación de este tipo, como ha pasado en Vigo, como ha pasado en muchos sitios, que han empezado las ciudades a vivir ese puerto de una manera híbrida, porque las seguridades que antes, por esa valla de seguridad fronteriza, etcétera, hombre, hay unos métodos ya mucho más actuales, mucho más seguros, que no un policía con una puerta y una valla. Yo creo que eso es importante recogerlo en la ciudad. Y después hay otra cosa, es el nombre. Es decir, estoy de acuerdo con Luis, la pesca ha cambiado, efectivamente. La lonja que estamos haciendo es una lonja que está proyectada mucho más para entradas de camiones y que los 4 grados para que el marisco no pierda calidad, no pierda temperatura, etcétera, va toda tecnificada. También hay que decir que el nombre de gamba blanca de Huelva no lo tiene mucha gente. Es como la marca Coca-Cola. Un empresario se daría, vamos, con un canto en los dientes por tener un nombre hecho ya. Ese nombre está hecho en Huelva. Y yo creo que esas son las cosas que nosotros recogíamos en el proyecto. Es que hay que potenciar cosas que se tienen y cosas que son, me parece, importantes, ¿no? Entonces, bueno, esa era una reflexión un poco... Yo, si me permite, quería hacer 2 aclaraciones. Vamos a ver. Una con respecto a acercar el puerto a la ciudad. Bueno, yo creo que debemos de reconocer el esfuerzo que está haciendo el puerto por llegar a la ciudad, pero debemos reconocer también que durante mucho tiempo la ciudad como ciudad, el ciudadano de a pie, el que vive día a día, siempre ha visto el puerto como una cosa cerrada, lejana. Que ha estado cerrado. Sí, cerrado. Sí, pero como una empresa, sí, eso es una empresa pública, pero que realmente no tenía ninguna identificación con la ciudad. Hoy en día sí estamos viendo que se están haciendo grandes aportaciones y las pocas, vamos a decir, las pocas acciones que el propio ciudadano se da cuenta si las aprovecha. Estamos viendo cómo la afluencia masiva y la integración de la ciudad... Este verano, por ejemplo... Este verano, es decir, eso es una cosa que la ciudad sí está respondiendo. Esta es una ciudad que tiene que tener, se le tiene que dar mucho pie para que pueda reaccionar, pero una vez que reacciona bien. Tengo que estar totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que nosotros tenemos auténticas maravillas que tenemos que explotar. Nuestra marca personal, la típica gamba blanca, nuestra gastronomía, nuestra cultura. Yo lo digo cada vez que tengo la oportunidad. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros eso no lo vendemos bien o no lo vendemos con la necesidad que el señor Millán ha dicho antes, para ser competitivo. Cuando una empresa es competitiva es que da su valor añadido, es decir, ¿qué tengo yo que no tienen los demás? La presidenta lo ha dicho. Nosotros podemos presumir de muchas cosas. Nuestra salida... El puerto del descubrimiento. El puerto del descubrimiento, no somos los decanos... es decir, tenemos mucho desde el punto de vista del sector turístico, desde el punto de vista del sector minero... Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Vender nuestras maravillas. ¿Quién vende las maravillas? Los equipos comerciales, las políticas comerciales. ¿Qué es lo que ocurre? Que con eso enlazo con lo que quería decirle al señor Millán. Vamos a ver, para que uno sea competitivo, evidentemente lo que tiene que defender a muerte es su política comercial. Yo creo que el puerto se ha encontrado con una oportunidad, siendo ya antes de la inclusión en el corredor mediterráneo, era un gran puerto con unas posiciones excelentes, tanto en volumen de carga como en respuesta, porque somos uno de los puertos de más optimización una vez que viene el cliente aquí. El cliente cuando viene aquí está contentísimo cómo se le trata, los servicios que se le prestan, es decir, que prestamos un servicio excelente. Pero sin embargo yo creo que todavía no somos conscientes de la potencialidad que va a tener el puerto de Huelva. El propio puerto yo creo que no la tiene. Y digo, ¿por qué digo eso? Porque en su plan estratégico concretamente, una de las cosas que debe de optimizar ante el volumen potencial de mercado con el que nos podemos encontrar es la preparación de una excelente política comercial. Es decir, preparar equipos comerciales. ¿Pero equipos comerciales para alcanzar mercados americanos, latinoamericanos? Por supuesto. Pero también para alcanzar el mercado interior nuestro. Es decir, captar inversores que trasladen la logística aquí, a esos 20 kilómetros que están ahora mismo como prácticamente no ocupados. Suponemos lo que serían esas 20 kilómetros de instalación de industrias de logística, de infraestructura. Es decir, se generarían miles de puestos de trabajo, pero para eso ¿qué hace falta?
que el propio puerto salga a la calle, como hace cualquier empresa privada. La presidenta lo ha dicho, somos una empresa pública, pero tenemos que ser gestionada como empresa. Pues claro, es que eso es lo que... Así es como se optimizan los resultados. Oiga, saque usted su personal comercial a la calle, hágase visible, gaste empresas e inversores que hagan que esas concesiones administrativas, las cuales usted ha sido consciente de la situación que estamos viviendo, han rebajado las tasas. El puerto está dando mucho de sí, está dando grandes oportunidades. Y ya para acabar, yo entiendo que el puerto es un espejo con un doble rasero. ¿Por qué? Porque el puerto tiene que ser un espejo que refleje la potencialidad que tenemos en Huelva desde un punto de vista industrial. ¿Pero para qué? Pues en primer lugar para atraer clientes aquí a Huelva, pero en segundo lugar para darle salida a nuestros productos. Es decir, la situación que estamos viviendo es lo que hace que uno de los mayores sectores de las pymes pequeñas que tenemos, que tenemos en nuestra provincia se decanten por la externalización, es decir, por el comercio exterior. Pues, señor mío, tenemos un gran maestro que nos puede llevar de la mano, como es el puerto de Huelva. Y todo eso es lo que debemos de aprovechar. Pero para eso tenemos que ser conocedores. Nosotros probablemente ahora lo sabemos, hemos estado leyendo el plan estratégico, es interesantísimo. Yo animo a que se lea, muy extenso, pero la verdad es que muy interesante. Ahí hay un resumen. Pero yo creo que a la población, al sector empresarial de Huelva, se le debe de transmitir las oportunidades que tenemos. Creo que es una gran oportunidad. Vamos a hacer, y ahora nos han pedido la palabra tanto Juan Antonio como Pepe, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y volvemos en tan solo unos instantes. No se muevan hasta ahora. Restaurante Kiosco Manolín, más de 60 años a su servicio. Gran terraza exterior y terraza cubierta. Además de nuestros servicios de desayunos, menús y platos del día, en nuestro amplio restaurante y salón privado también podrás degustar diariamente nuestras comidas a la carta. En Restaurante Kiosco Manolín también contamos con salones de celebraciones para comidas de empresas, bautizos, bodas, comuniones, con capacidad para 400 personas. Haz tu reserva en los teléfonos 959 26 39 12 y 687 771 293. Pastelería El Buen Gusto, en Huelva desde 1985. La mejor variedad de pasteles artesanos. Pruebe nuestros hornazos y torrijas más tradicionales. El Buen Gusto, su pastelería artesana más onubense. Más de 20 años al servicio del automovilista hacen de Ospiauto un referente en la reparación de chapa y pintura del automóvil. Ospiauto tiene conciertos de reparación con las más prestigiosas aseguradoras del mercado para facilitar las reparaciones y aligerar trámites. Como siempre, te esperamos en el Polígono Naviluz, nave 35 de Huelva. Teléfono 959 27 15 13. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad. Por el cariño con que las hacemos. Por su variedad. Por ayudarte. Para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. Del diálogo nace la solución. Endesa patrocina este programa. Juan Carlos desde pequeño jugaba con niños mayores y se comía unos gorros. Pero le daba igual, nunca dejaba de innovar y de probar cosas nuevas. Por eso cuando lo normal hubiese sido jugar desde fuera, él prefirió crear un nuevo tiro, la bomba. Y es que cuando amas tanto el baloncesto,
siempre encuentra la energía para continuar. Esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Continuamos en Huelva Cuenta. Para los que se acaben de incorporar, estamos hablando del presente, del futuro del puerto de Huelva y también haciendo algunas pinceladas del pasado para poder comprender qué es lo que está ocurriendo. Por alusión, le tocaba hablar a Juan Antonio Millán. Bien, primero a José Borrero decirle que hay una cosa que se está haciendo ya, muy tranquilamente, y que va a producir un efecto en la descontaminación del río, de la ría, de los barros, que es la presa de Arcolea. La presa de Arcolea, de la que llevo peleando detrás silenciosamente desde el 95, se está haciendo. Hay dinero. En Madrid el ministro está convencido de que hay que hacerla. Tiene proyectos, tiene constructoras y tiene dinero. Y se está haciendo. Pero es que la presa de Arcolea, como decía Olía y Nieto de la universidad, sí, compañero mío, pueden ser la barrera que pare ese aluvión de agua contaminada de pesado que viene de la faja pirítica. Entonces, detrás de la presa de Arcolea tenemos un proyecto que fue el Pacto de la Zarza, que es la descontaminación progresiva del río Odiel, aprovechando el dinero, parte del dinero que pagamos el decano del agua para, con fondos comunitarios, etcétera, las minas abandonadas, descontaminarlas. Porque a mí no me preocupan las minas activas, esas son quien las explota, los que tienen la obligación de sí, pero, ¿y quién? Pues se va, la presa de Arcolea es la solución para empezar a descontaminar el puerto de los Diel con el río Diel con el efecto positivo hacia el puerto y las nutrias. Segundo, Pelayo, estoy de acuerdo contigo, el puerto se tiene que abrir y se está abriendo. El foro de la logística y del transporte, hoy el Consejo de Navegación y Puerto tienen una vocación de apertura. Se habla mirando al exterior, a traer barcos, a traer tráfico, a traer mercancía, a traer contenedores. OPDR, por fin un gran operador se estabiliza en contenedores. Lleva 3 años y ya está tramitando la línea regular y ese es el comienzo de una etapa de diversificación de los contenedores, donde el puerto de Huelva necesita a unidad de acción. Y ahí, Luis, te decía una cosa, ese mismo consenso que tuvo el puerto lo necesita ahora. Y yo te voy a decir una cosa, yo tengo escrito, te la voy a mandar mañana, luego, como tengo tu correo, yo tengo hecho ahora mismo un escrito que lo hice el otro día, la unidad de acción política, económica, sindical, ciudadana, a favor de poner sobre la mesa los méritos del puerto de Huelva. Y que todas las instituciones, el ayuntamiento, la diputación, dejándose de colores políticos, dejándose de ideas, no sé, el puerto es el gran motor de la economía de Huelva. Y yo lo veo muy claro, hombre. Mira, hay inversores, mira qué anécdota. El otro día un inversor que está comprando Pelé en África. Compra barcos de Pelé en África. ¿A dónde lo lleva? A Centro Europa. ¿Por dónde lo lleva? Lo trae al puerto de Valencia y del puerto de Valencia lo mete por Italia y por ahí penetra hacia Alemania. Va a empezar a venir aquí, va a instalar una instalación en San Juan del Puerto, se viene aquí y desde aquí lo que fabrica más lo que trae lo respide hacia los puertos europeos. El puerto de Huelva, en Huelva muchas veces necesitamos tener más autoestima. No me quiero extender, pero sí quiero decir una cosa. A mí muchas veces me da lástima cuando dice los méritos del puerto de Cádiz, los méritos del puerto de tal, y los méritos del puerto de Sevilla, perdón, de Huelva. ¿Cómo nos vamos a comparar puertos? Yo no soy de los agravios, yo soy una persona que me siento orgulloso de que Sevilla sea la capital de Andalucía. Pero en materia de ellos tenían la era de nosotros tenemos el puerto de Huelva. ¿Qué es más puerto? ¿Y qué es más cómodo entrar y salir y más barato y más profundo, tiene más calado?
Eso se dice en los sitios políticos y fuera se dice. Es que a mí me parece que no. Perdona, que luego cuando los políticos nuestros llegan a los foros, parece que no se les oye eso. En el foro del transporte y la logística, lo he dicho yo. Bueno, y además, yo te voy a pedir luego un apoyo que yo voy a necesitar para este sentido. Pero una cosa que sí quiero terminar. ¿Sabes lo que Huelva está carente de muchas cosas? ¿Tú sabes por qué los turistas se quedan en el Algarve y no vienen a Huelva? ¿A ti? Sencillo. En el Algarve tienen organizado un receptivo turístico y aquí no. Y yo me hice un esfuerzo. Una hostelería, campos de golf. Un receptivo turístico en el edificio de la estación con tú y con todo, y no recibí la participación de los empresarios de Huelva. Si no tenemos receptivo turístico, que el receptivo turístico es el que dice, esta es la gamba blanca de la que tú hablabas. Estas son las bellezas, esta es la gastronomía, esto es la muralla de niebla, tal. Si no hay quien lo tenemos, y segundo, no hay nadie que le diga, ven aquí a verlo, y este es el itinerario. Pero señores, si para venir de Faro aquí a Huelva hay que coger un coche alquilado, no hay un transporte. Estoy en ello, pero termino con una cosa fundamental. Yo tengo tanta fe en el puerto de Huelva que creo que las personas que están aquí y todos los que nos estén escuchando deben de tomar mayor interés en esa unidad de acción, de que a partir de ahora apoyemos el plan logístico del puerto. Que no nos discutamos si son cargos o son medinos. Ahora, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo antes de la estación de Huelva quiero que me arregle la vía, ¿eh? Y luego que venga la estación, porque el que sufre la vía soy yo, que viajo toda la semana a Madrid. Y además me voy desde Huelva, ¿eh? Sí. Pero yo quiero que la primera inversión que se haga en Huelva sea en mejorar la vía desde Majarabique hasta aquí. Mejorando la vía de Majarabique aquí, sacaremos más mercancía, moveremos más viajeros y lógicamente estaremos más cerca de Europa. Un segundo nada más, es una acotación. Simplemente cuando no tenemos, por ejemplo, esas empresas profesionales que necesitamos de receptivo para atraer ese turismo, cuando no se tiene una cosa, lo que se tiene que hacer es crearla. Lo que evidentemente tenemos que buscar son esos empresarios, y si no los encontramos, formémonos nosotros. Lo que no podemos es dejar pasar una oportunidad porque no estemos preparados para ello. Que cojo la palabra. Pues yo se lo... José. Sí, yo quiero ser un poco la voz discordante en este aspecto. Yo no soy ni arquitecto, no soy economista, no soy geólogo, y quiero echarle una mano a otro aspecto importante del puerto de Huelva. Yo quiero que Huelva, el puerto de Huelva y todo lo que se instale en Huelva no vuelva a cometer las mismas atrocidades que se cometieron durante los años 50, 60 y 70. Es decir, estamos en una situación privilegiada desde todo el punto de vista. Pero el puerto de Huelva tiene que concienciarse además que ha sido en parte responsable del deterioro que ha sufrido el entorno natural de la propia ciudad de Huelva. Y esto es un mercantilismo puro y duro. Yo creo que incluyendo esos aspectos y esos objetivos del puerto de Huelva, de animar, de revitalizar, de ser el foco de la economía de Huelva, debe ser también consecuente con la penalización que eso tiene desde el punto de vista físico y biológico. Es decir, Huelva ha sufrido un enorme desgaste desde el punto de vista físico y biológico por la actividad industrial y por la actividad del propio puerto de Huelva. Eso es innegable y el puerto de Huelva es responsable de eso. A partir de ahora creo que no se deben de cometer los mismos errores que hemos cometido. Tenemos la experiencia previa. Ya nadie nos puede decir que no conocíamos los efectos. Los efectos los hemos conocido y los estamos sufriendo. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que es importante. Y yo también conozco el plan estratégico del puerto de Huelva. Creo que no está suficientemente desarrollado en el plano de lo que es la restauración del ambiente de la propia ría de Huelva desde el punto de vista físico. Huelva tiene todavía ahí en la zona de Montenegro, donde estaban las antiguas fábricas, las zonas de las balsas de fosfoyeso, tienen unos focos importantes donde el puerto de Huelva, desde el punto de vista de su razón jurídica, pero además como ente participante del diseño y del desarrollo puede intervenir en la posibilidad de restaurar ciertas de esas zonas, porque además sería un valor añadido para el propio puerto de Huelva y para la ciudad de Huelva. Desde el punto y hora que el puerto ha tenido su responsabilidad en el deterioro de eso. Y todo lo que se haga, todo lo que se construya, repito, creo que tenemos que aprender de los errores que hemos cometido anteriormente.
sea, tanto que hablamos mucho, en esta mesa se ha hablado mucho, de incardinar desde el punto de vista urbanístico el puerto con la propia ciudad de Huelva, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Pero el puerto de Huelva también tiene la otra afectación, que es sobre el medio natural en el que se instala. Creo que tampoco es difícil que dentro de las medidas de sostenibilidad y las medidas de apoyo a ese entorno, el puerto de Huelva llevar una política que sea la de realizar, digamos, esa transición, no una transición, no un choque bestial entre lo que es la actividad industrial o la actividad mercantil y el propio entorno natural, porque estamos en un entorno natural privilegiado. Las marismas del Odiel no las tiene ningún puerto de Europa, las tenemos ahí a tiro de piedra, pero tenemos unas playas ahí a tiro de piedra, tenemos muchísimas cosas que el puerto de Huelva también debe de ese entorno cuidarlo, porque sería además otro valor añadido de esa propia actividad. Respecto a la presa de Alcula, evidentemente, uno de los grandes problemas que tiene el puerto de Huelva es que está afectado por el drenaje ácido de los dos ríos. ¿En qué afecta? ¿En la calidad del agua? Sí, pero al puerto de Huelva le supone un enorme problema, porque todo lo que se deposita, que es un proceso químico complejo, es material que desde el punto de vista de la contaminación hay que tratarlo de una manera determinada. Si no tuviera ese problema, el puerto de Huelva, los costes de dragado serían otro completamente diferentes, y los va a tener ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que no resolvamos el problema de la descontaminación de los dos ríos. Y ahí sí que tenemos que decir algo. El problema, el Odiel es en volumen, pero el Tinto es en calidad. El gran problema del puerto de Huelva es el río Tinto, no solo Odiel, el río Tinto. Y eso, el puerto de Huelva también tiene que apoyar la solución de descontaminación del cauce del río Tinto. El río Tinto no ha sido históricamente siempre como es. ¿Por qué? Porque no hemos tenido nunca esa actividad minera extensiva. La afectación sobre el río en estos últimos 300 años es bestial, y la está sufriendo el puerto de Huelva. Son dos cosas, son cosas que añadido a todo eso debe en toda la capacidad de desarrollo que tenga el propio puerto de Huelva, tiene que tener en cuenta también, repito, para no cometer los errores que hasta ahora hemos estado cometiendo con el entorno de Huelva. Huelva, como ciudad, todos la sabemos, que era Huelva en los años 60, desde el punto de vista de ciudad. Era una cosa que estaba atrapada entre la actividad comercial del puerto y las fábricas que tenía al lado. Era algo que, si se conocía en España y en Europa, ¿por qué era? Por la mala calidad ambiental, por lo fea que era la ciudad, porque no era una ciudad desarticulada completamente desde todos los puntos de vista. Ahora que estamos o tenemos esa posibilidad y utilizando, repito, el puerto de Huelva, que es motor, pero que además se está aprovechando desde todos los aspectos de la situación que tiene, al ser motor tiene que ser también copartícipe y elemento dinamizador de esa recuperación ambiental del entorno de la propia ciudad y de esos espacios que tiene ahí al lado. Yo te diría, para tu tranquilidad, para la mía y para la de todos estamos en la mesa, la democracia ha traído a este país algunas palabras que ya son casi como latiguillos: consenso, y la otra es sostenibilidad. No se plantea ningún proyecto, diría, en España, de ninguna administración que no pase porque sea un proyecto sostenible. Luego, por tanto, eso nos debe tranquilizar un poco. Yo estoy convencido que eso el puerto lo tiene en la cabeza, y lo tiene en la cabeza todas las administraciones, afortunadamente. Coincido contigo plenamente, pero me tranquiliza que sostenibilidad es una palabra ya imbajable del reglamento. Y comentar que en el puerto, brevemente, porque me imagino que ya hay poco, en el puerto, en el proyecto este que ahora mismo tenemos entre manos, porque el tema de la lonja y todo esto, esta amplitud y todo lo que estamos diciendo, Manuela ha dicho antes que la presidenta que no es atribuible a ella en cuanto a que no lo comenzó ella y tal y cual. A Manuela le ha tocado lidiar con algo difícil, que es no solo la creación, que ya se hizo antes, sino la ejecución, que quizá muchas veces es más difícil que la creación, o tan difícil. Y bueno, yo que lo he vivido y lo estoy viviendo en el puerto, yo creo que lo están haciendo todos los del puerto. Primero, hay una sintonía extraordinaria entre el cuerpo técnico del puerto y el cuerpo directivo y político del puerto, cosa que antiguamente no existía, y eso conlleva a que se está haciendo muy bien. La línea de actuación ahora mismo va a llevar a que eso se pueda construir en una época muy mala, porque aunque el puerto no tenga dificultades económicas, la situación general económica es malísima. Y frente a esa situación se han encontrado soluciones que van a hacer posible el proyecto. Yo creo que eso es para que nos felicitemos todos, ¿no? Señor Millán, cuando hablaba, sentía usted... El sector hortofrutícola está muy ilusionado actualmente con la deriva positiva que está tomando el puerto de Huelva. Yo recuerdo que en los años 2004 vinimos desde Ocifresa
los grandes exportadores, García Carrión, que estaba ya viniendo eso, Martín Navarro, los naranjeros y tal, vinimos al puerto a decir, necesitamos que la fruta salga por este puerto. Y, lógicamente, pero claro, no podía salir en terminal. Ahí tenemos un muelle sur, que el muelle sur hoy, con su espacio detrás, ¿no? ¿Para qué ustedes lo sabéis, y todo el mundo lo sabe, eso tiene un valor enorme. Y hoy, los grandes exportadores de naranja, ahora mismo en La Puebla, estamos teniendo reuniones con 1.500 hectáreas de naranjeros que vienen de Valencia, son todos foráneos, no hay ni uno local, ¿eh? Porque tenemos microclima, mejor de Europa, perdón, y de España. Cuando la helada muy liviana y en algunos sitios muy poquita. Tenemos sol, tenemos luz, tenemos agua abundante y de buena calidad y a un precio competitivo. Podría ser mejor, ¿eh? Pero bueno, vamos mejorando. Eso está trayendo a inversores para sembrar variedad. Antes era fresa y naranja. Ahora hay variedades de naranja que empiezan en octubre hasta junio. Pero es que cuando nos faltan las naranjas las traen, Martín Navarro, por ejemplo, las trae de Uruguay. ¿A dónde las trae? A Valencia. Y luego las cargan en barco y pasan por aquí. Señores, el Huelva tiene un potencial hortofrutícola, que es lo que está manteniendo la actividad, unido a la buena industria tradicional, que unido a la minería, puede decirse que el puerto de Huelva es el motor de la economía. Pero ese motor de la economía es sostenible. Cuando se habla sostenible social, económicamente y ambientalmente, que es lo que tú decías. Hoy nos hace un proyecto que no sea sostenible en todos los términos. Dice, es que usted habláis cada uno de una cosa, esto está hablando tú, para hablar de la parte que habla, que es una mesa equilibrada. Y termino solo con una cosa. Yo soy una persona que me entusiasmo con los proyectos. Y yo de verdad estoy desde el 2004 potenciando la intermodalidad en el puerto de Huelva y ahora con la línea OPDR estoy convencido. Hemos dado en el momento. Y ahora lo que hay que hacer es volcamos de todo por darle facilidades para que vengan más barcos, vengan más mercancías y no solamente que pueden venir. Es que, señores, que los vinos de García Carrión, de Puerto Llano, de Miel, están saliendo por Bilbao o por Alicante. Es que no podéis imaginar el potencial que tiene el puerto de Huelva. No sé. Yo me gustaría recoger un poco las ideas que aquí alguien ha dicho de la debilidad efectivamente que tenemos en la ciudad de Huelva del empresariado, ¿no? Es decir, un político antiguo, antiguo ya en la actividad política, decía, claro, es que las organizaciones empresariales están dirigidas siempre por empleados, no por empresarios. Y es verdad, todos los directivos que ha tenido los FOERA eran siempre empresarios de empresas, no eran empresarios por sí. Bueno, eso que hacía, y hombre, había que, se orientaba que muchas veces iban más al negocio inmediato que a la creación de empresas con futuro. Y eso realmente es un hecho preocupante en esta ciudad, que yo creo que debíamos de ir todos empujando un poco para esa creación de empresarios. Y después otra cosa que sí me preocupa es la coordinación muchas veces de administración. Y lo digo, por ejemplo, el puerto está haciendo una gran actividad arquitectónica y urbanística. Y lo comentábamos incluso antes de la reunión y de la tertulia, ¿no? Es decir, el paseo marítimo. No solo ya la reordenación del muelle de Levante o la zona central del muelle de Levante, sino el paseo grande que se está haciendo, ¿no? Y detrás está el ayuntamiento potenciando todo lo que es el sector sur, ¿no? Yo lo comentaba con los compañeros y tal, hombre, y lo he criticado, ¿no? Me da mucha pena que en una gran actuación del Ayuntamiento de Huelva, que consigue unos terrenos magníficos para la expansión de la ciudad, que naturalmente tiene que venir hacia el río. Pero después la ordenación concreta la hace un señor de Murcia y coloca al lado de todo este paseo un supermercado y un estadio. Vamos, el estadio es anterior a la ordenación, pero ahí está. Entonces tenemos un edificio que funciona cada 15 días, menos los locales comerciales que pueden ser más diarios, pero el edificio grande cada 15 días, y luego un supermercado con un aparcamiento. A mí me parece eso mal. Yo creo que esta crisis, si tiene algo de bueno, es que puede a lo mejor que vengan las administraciones a coordinarse y traigan las viviendas, las cafeterías, la vida a este gran paseo que está adelante.
Yo lo he repetido muchas veces, lo he dicho por escrito en la prensa. Me parece que es importantísimo. Es decir, toda esta gran actuación no tiene ninguna calle que dé al paseo marítimo. Tiene 2 aceras grandes a los lados del supermercado, nada más. Es decir, que de la zona comercial, ¿no? Yo creo que habría que cambiar todo eso. Esa coordinación de administraciones, no nos podemos permitir el lujo de que ya no estén interactivas. Y realmente yo creo que, bueno, desde el Consejo, desde el plan estratégico, yo creo que es bueno. Yo creo que por ahí van los tiros de que todas las administraciones tengan un proyecto general común, coordinado, y porque habrá intereses puntuales de cada administración que le hagan oscilar. Pero a la larga, y como tú bien decías, a la larga tenemos que tener una proyección de ciudad. Y con el entorno que tenemos, la ciudad de Huelva es fea. Bueno, ya no es tan fea. Ya no es tan fea. Ya me lo decían, hombre, los que vivimos dentro, las transformaciones las vemos más lentas. Pero los que vienen de fuera, cuando que paran tiempo, dicen, oye, pues sabes tú que ya Huelva entras por una avenida, ya no tiene esta pinta tan fea de antes. Oye, mira, pues todo esto es un esfuerzo de 30 años, todos empujando en nuestra labor, ¿no? Y yo creo que nos queda mucho. Pero yo soy positivo en ese aspecto y muy pragmático. Es decir, creo que hay que hacer las cosas y cuando se están haciendo las cosas es cuando hay que coger y darle el empuje necesario. Se te olvida decir una cosa de tu proyecto, que es de lo mejor de tu proyecto, que es que el señor Checa en su proyecto mete a la ciudad hasta el agua. Claro. Esas 2 acerados que dice del centro comercial, que solamente tiene el proyecto del ensanche, sin embargo, son bulevares desde la placeta, llegan hasta el agua y terminan en un pantalón en el agua. La gente puede llegar hasta tocar el agua, cosa que no se puede hacer nunca. Es que es importante, porque es importante tocar. Mira, la ciudad de Huelva, cuando tuve la suerte de participar en la renovación de la zona central, del muelle de Levante, donde está la escultura, y pusimos unos pequeños jardines. Aquello era un adoquinado, que en verano con 40 grados, aquello era horroroso, ¿no? Y estaba lo que llamaban unas pérgolas, un bráculo, que le llamaban los tapaná. ¿Y por qué le llaman tapaná? Dice, porque no tapa nada, porque aquello está tan alto que el sol pega y la sombra siempre está afuera, ¿no? Pero bueno, pues incluso aquello lo rehicimos subiendo el suelo y tal, hicimos una operación muy pequeña, que es la que se ha hecho en... Pero hay una vida, porque la gente llega a la baranda y ve el mar, ¿no? Se toma una cerveza y después se va, o no se va. Pero bueno, pues eso hay que agrandarlo. Es decir, la ciudad tiene que llegar, pero de distintos puntos, ¿no? Y hay un punto que sí me preocupa, ¿no? Que la ciudad, y por eso yo sí esta coordinación. Miramos, parece que la ciudad cuando se acerca al río, se acerca solo desde el muelle de Levante hacia la desembocadura del río. Pero ¿qué pasa hacia allá? Es decir, todo lo que es Marismas del Odiel, el paseo marítimo de Marismas del Odiel es un elemento perdido, pero un elemento perdido del río. Es decir, ¿por qué? Pues porque, y yo creo que ha sido un fracaso urbanístico. Es decir, creo que no se pueden hacer viviendas de 2 plantitas con un suelo cuyas cimentaciones cuestan mucho más que toda la casa, ¿verdad? Aunque la acción era buena, para luego no tener un paseo marítimo, para no tener es decir, yo creo que ha sido buena la relocalización de la gente en el mismo territorio, pero tenemos que haber buscado otras tipologías de mucha más altura, más rentable, y sobre todo que pusiera en carga ese paseo. Ese paseo no está puesto en carga. Pasas por allí como si fuera una carretera de ronda de una ciudad. Y tú dices, hombre, pero si esta carretera tiene al lado el río Odiel, con un paraje precioso, ¿por qué no entramos en carga? Y lo tenemos olvidado. Y hablamos de acercarnos a la ría, estamos acercados y no lo hemos aprovechado. Una descoordinación de puerto, hay gente de ciudad, que intenta, y yo creo que eso es importante en esta ciudad. Hay gente que intenta navegar en piragua por el Odiel arriba, que es la única posibilidad que hay porque en el tráfico del puerto no se puede navegar en piragua, es muy difícil, como se navega por el río Guadalquivir. Y hay gente que lo hace jugándose la vida. Claro. Y lo hace. Vamos, yo lo digo porque mi hijo lo hace y le digo, ten cuidado, ¿no? Porque navegar en piragua por allí es una delicia. Una maravilla, teniendo ese plato de agua que tenemos, además lleno de canales. Los arquitectos tenéis que ser también, además de creativos, artistas e imaginativos. Yo recordaré que estábamos en una reunión y decían unos señores que querían hacer unas casas al lado de que llegaran al agua. Claro, Costa no lo permite. Digo, bueno, y le digo al arquitecto, oye, ¿por qué no me hace un lago artificial? Pues claro, si lo hacemos artificial, no me deja... ¿Con qué agua la llenamos? Con agua del río. Claro, y entonces estaba allí un señor, no voy a dar su nombre, y dice, no, entonces como le entre agua del río le aplico... La ley de Costa. La ley de Costa, porque entra por naturaleza. Digo, no, le pongo una bomba. Y dice, ¿y va a llenar todo el lago a bomba? Digo, no, lo lleno a nivel y luego le subo 20 centímetros a bomba.
natural. Marina del Rompido. Sí. Y hay langostinos dentro del lago. Y es un encanto. Hay langostinos dentro del lago. Es lo que tú decías antes. Claro, se ven los ojos por la noche. Las calles, cuando estamos al lado de un río, tienen que llegar al río. Hay que abrir el río, no podemos poner murallas. Que la gente viva aquí. Las calles hay que hacerlas vertical. Cuando Paco Rico hizo la urbanización al lado de la tuya, le dije, no hombre, las calles mirando al río, con una persona hace así y va al mar. Claro. Sin embargo, la tuya es así, es de la antigua, de la época antigua. No la hice yo, No la hice tú. No, perdona, digo donde tú. Sí, yo tuvimos aquí. No lo hiciste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente el arquitecto tiene que darle al político, porque yo muchas veces digo, ustedes dibujáis lo que piensan los políticos, porque en realidad lo dibujáis, lo diseñáis y tal, pero al mismo tiempo se tiene que producir un efecto de te devuelvo la idea mejorada. Tú me das una mala idea y yo te doy una buena idea. Tú quieres crecer y desarrollarte y yo te voy a hacer crecer, desarrollarte en términos sostenibles y además con belleza. La necesidad que tiene Huelva de acercarse al mar creo que queda manifiesta y lo decíamos antes, cuando hay muy pocas todavía ofertas en nuestra ría y este verano, bueno, pues es un peregrinaje de gente que van a los pocos establecimientos que hay de la hostelería en este sitio. Y Huelva también tiene una temperatura que no solo lo permite hacer en verano, sino que en el propio mes de diciembre no hace falta ir demasiado abrigado para poder disfrutar de esa ría. No tenemos tiempo para más. Yo creo que hemos explicado en líneas generales lo que consiste, cuál es el futuro de Huelva, sobre todo en relación a su puerto. Muchísimas gracias a los 5 por estar aquí. Creo que nosotros hemos desarrollado nuestras ideas y esperemos que hayamos ayudado a construir las suyas. Nos vemos el próximo jueves aquí en Huelva Cuenta. Que pasen buenas semanas. Hasta entonces. Gracias.